Hola, muchas bendiciones, sean bienvenidos a este espacio donde compartimos la palabra de Dios con claridad, eficacia y basado fundamentalmente en la Biblia. Hoy vengo a reflexionar sobre un versículo muy poderoso donde Pablo instruye a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y ese versículo bíblico lo podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, donde la palabra de Dios dice: para que si tal lo sepas, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como ustedes saben, Timoteo, discípulo de Pablo, cuando Pablo se iba de viaje a predicar la palabra de Dios a otros lugares, instruía a su discípulo, a Timoteo, cómo tenía que comportarse en la casa de Dios. Y hoy vamos a estar analizando este versículo bíblico. Y primeramente vamos a ver qué significa que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y vamos a analizar cómo nosotros debemos comportarnos cuando vamos a la casa del Señor. La iglesia no es un edificio, sino es el cuerpo viviente, la asamblea de hermanos que nos reunimos para alabar, para glorificar a Dios, donde Dios a través de un predicador, a través de su palabra, nos habla. Y por eso tenemos que ir a la iglesia con toda la reverencia. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor nos va a guiar, nos va a orientar y nos va a sostener en su palabra. Es por eso que la Biblia también nos dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Dios toda la tierra. A la iglesia no podemos ir con un alboroto. Si cuando estamos sentados escuchando el sermón, todos los hermanos están voceando por otro lado, ¿cómo vamos a escuchar la palabra de Dios que el predicador nos llevó ese día, que Dios instruyó para que nos diera ese sermón? Imagínense ustedes, yo, una maestra de 30 años, con 30 alumnos en un aula, si cuando yo estoy explicando mi clase, cada estudiante está hablando por otra cosa, haciendo bulla, saltando, ¿voy a poder lograr las competencias que ando buscando con mis estudiantes? Asimismo, en la casa del Señor tenemos que ir con una actitud de reflexión, de reverencia, porque ese es el lugar donde Dios nos habla, donde Dios se comunica con nosotros a través de la oración y usa al predicador para que nos exhorte, nos corrija y nos guíe a través de su palabra. La iglesia, que es la casa de Dios, no es solo el lugar físico. No se trata de un edificio, sino de esa comunidad viviente, guiada por el Espíritu Santo. Ese es el lugar donde Dios nos transforma. Ir a la iglesia no puede convertirse en una rutina. Es un momento especial que nosotros vamos a tener a un encuentro con Dios. Es por eso que yo exhorto
muchas veces cuando me reúno con hermanas, que debemos llegar a la iglesia temprano. ¿Por qué? Cuando tenemos una cita con alguien, nos preocupamos por llegar temprano para no quedarle mal. Cada vez que el templo se abre, nosotros los cristianos tenemos una cita con el Señor y debemos llegar temprano, ser puntual con nuestro Dios. También sigue Pablo diciendo cómo debe conducirte y con la reverencia que debe presentarte y el respeto cuando va a la casa del Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo que hay un modo correcto de vivir dentro de la iglesia. La conducta importa, cómo habla, cómo sirves, cómo tratas a otro. Y esto en los últimos años se ha perdido. Vamos a la iglesia como quiera y no le estamos dando la reverencia que Dios demanda. Y Dios nos llama a que seamos reverentes. No se trata de un legalismo, sino de un corazón dispuesto a honrar a Dios en todo. No es lo mismo asistir como un espectador que participar como miembro del cuerpo de Cristo. Y a ese cuerpo de Cristo le llamamos iglesia, que lo conformamos cada uno de los creyentes. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué hace una columna en una casa? Sostener esa casa para que no se caiga. Evaluarte es defensa, fortaleza. La iglesia defiende y preserva el mensaje de Cristo. Por generaciones van y vienen. La iglesia tiene que encargarse de preservar el mensaje de Cristo. Qué triste que hoy ese mensaje de Cristo se ha corrompido tanto. Muchas veces el hombre buscando su propio beneficio. Es importante que la iglesia vuelva a los cimientos, a la palabra de Dios, a esas raíces donde el Señor fundamentó la iglesia. Por eso es vital que lo que se enseñe en la iglesia sea conforme a la palabra de Dios, no a modas ni a tradiciones humanas, no a rituales. El púlpito es un lugar sagrado para exponer la palabra de Dios, tal y como el Señor la instruyó. Es por esto que el tiempo del estudio de la palabra de Dios en la iglesia es tan fundamental. No podemos pasar el tiempo en una iglesia alabando todo el tiempo. Es importante alabar a Dios, pero también es importante escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, dice el Señor. Querido hermano, querida hermana, pregúntate en este momento, ¿cómo te está conduciendo en la casa de Dios? ¿Eres un testimonio vivo del Evangelio o solo un visitante más para ocupar un asiento? ¿Tu vida dentro y fuera de la iglesia refleja que eres de la familia de Dios? Recuerda, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y tú eres parte de ese edificio espiritual. Es en nosotros que las personas que no han llegado al Evangelio miran el Evangelio. Y es por esa razón que los cristianos debemos esforzarnos por conducirnos correctamente
dentro y fuera de la congregación. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar, a comprometerte con tu iglesia local y sobre todo con Dios. Vive con reverencia, sirve con amor y defiende la verdad con valor. A la iglesia no vamos a gozarnos en la carne. Me da pena cuando yo veo a estos hermanos que se pasan el tiempo bailando dentro de la congregación. A la iglesia vamos a darle reverencia al Señor, a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar, a escuchar lo que Dios te habla en este tiempo. Por eso debemos enfatizar, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El sermón debe ser un espacio donde todos tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Dios te bendiga y recuerda que eres parte de la iglesia del Dios viviente. No te relajes yendo a la iglesia cuando te sobra el tiempo. Dios te llama a congregarte. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortarnos en cuanto ese día se acerca. Tenemos la promesa de Dios que Dios vendrá por su iglesia, pero una iglesia sin mancha, sin arruga, que le alabe, que lo busque, que le dé reverencia, que cumpla con su palabra. Muchas bendiciones. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete, apóyame con un like y comparte estos videos con las personas relacionadas. Muchas bendiciones.